y con nuestros miedos, el Señor dijo: yo te quiero a ti, así como tú eres. Y de las aguas vas a emerger, decía el Señor. Todos los que emergen de las aguas es porque yo así lo quise. Que la actitud de nuestro corazón todos los días de saber que si estamos aquí no es por nosotros mismos, hermanos, es por Él. Porque un día se dignó a escogernos. El Dios que estaba sentado en su trono dijo: ahora mando a mi Hijo para que se haga como uno de ustedes. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Porque te estaremos agradecidos por siempre, Señor, por lo que hiciste por nosotros. Aleluya. Amén. Aplausos al Señor, con fuerza. Un aleluya a todos, aleluya, gloria a Dios. Bueno, ahora vamos a pasar a las ofrendas, pero les quería compartir algo que Dios me puso en mi corazón. Esta mañana yo le estaba pidiendo yo sabía que no iba a dar la palabra por la ofrenda, pero que el hermano Rafael la va a dar. Pero quería algo cortito que Dios me puso para leer. Me llevó a 2 de Corintios. Y en el versículo 9 que dice: ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que aunque era rico, por causa de ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Aleluya. ¿En verdad? Y otra cosa que dicen, hermanos, y yo le pregunté a Dios: ¿qué quieres? Porque yo siempre he diezmado, pero ¿qué quieres? Y la palabra dice de que todo el esfuerzo que hicimos en el año de diezmar, porque a veces es difícil diezmar, pero todo el esfuerzo que hicimos, que lo terminemos con el diezmo o con la ofrenda que vamos a dar de corazón, que hagamos un esfuerzo más para terminar este año. Y acá lo dice en 2 de Corintios 8, que dice: estímulo a la generosidad. Esforcémonos hoy por todo lo que hicimos en el año. Si fuimos fuertes todo el año, terminemos ofrendando mejor para Dios, que la gloria de Dios se va a manifestar el triple, y todos lo sabemos. Y bueno, quiero invitar al hermano Rafael, donde tiene una palabra poderosa también. Él va a dar la ofrenda. Bueno, yo creo que el hermano Javier lo dijo todo. Yo creo que si nos ponemos de pie y vamos a orar por las ofrendas, diezmos. Amantísimo Padre, tú que estás en los cielos, Señor, tú eres proveedor de todas las cosas que tú nos das, Señor, la fuerza, la salud, Señor. Y cómo no de agradecerte, Señor, y bendecir esta obra, Señor, que tú nos has encomendado, Señor. Derrama tu gracia, Señor, a cada uno, Señor. Sé que tú, Señor, estás siempre con nosotros, Señor. Bendice, Señor, a todos los que van a dar, Señor, y los que no pueden también. Bendícelos, Señor, porque sé que tú eres bueno y en un día, Señor, tú, Señor, eres bueno y maravilloso, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Aleluya. Grande es el Señor. Bueno, ahora tomen asiento, por favor. Y si los niños, Solamente los niños pequeños. solo los niños pequeños pueden bajar. En sus clases poderosas. Y bueno, vamos a tomar asiento, a tener todos nuestras Biblias. ¿Todos tienen Biblias? Levante la mano el que no tiene Biblia. No. Latita, el Lalo no tiene Biblia. ¿Alguien más que no tenga Biblia? Dejen las manos arriba, así Berta sabe quién es los que no tienen. No había canciones. Vamos a ir. Los niños pueden pasar también, los que no tengan Biblia pueden pasar a recoger su Biblia. Bueno, vamos a pasar a tomar todos asientos, así podemos recibir la palabra poderosa del pastor, donde todos sabemos que es una palabra de Dios que ha puesto en su corazón para este día. Vamos a estar para este lado, ¿sí? Por favor, todos tomen asiento, así estamos todos preparados para escuchar con atención la palabra de Dios. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Santo es el Señor. Aleluya, gloria a Dios.
espero que todos hayan salido satisfechos del día de ayer, ¿no? En donde nos reunimos, y que sé que hemos pasado un momento grato, un momento alegre, como en familia, ¿no? Y esperando que el otro año sea mucho mejor, porque siempre las cosas tienen que mejorar. Amén. Hace 2 años que cumplimos que abrimos la obra. En realidad la obra se abrió, o sea, Dios me puso en el corazón ya abrir, fue el 15 de noviembre del 2010, ¿no? Pero el 15 de noviembre de 2009, en un día sábado, murió mi papá. Entonces ese día yo viajé a Perú al otro día porque no había vuelo a esa hora, y llegué al Perú y no pude ver a mi papá a esa hora, pero después al otro día sí lo vi cuando fui a donde lo estaban velando, ¿no? Y nosotros recibimos una palabra, yo recibí una palabra por parte del apóstol, que en ese tiempo estábamos conectados con él, y él me dijo: tu papá ha muerto, pero tu papá no ha muerto en vano. Porque muchas veces pensamos que nosotros morimos y ya acabó todo, ¿no? Aló, quiero que me escuchen porque no voy a repetir. Y entonces nosotros morimos una vez y ya se acabó todo. De repente tú puedes tener 5 años, 10 años y te mueres. Hay muchos niños que se han muerto, y hay muchos jóvenes que se han muerto, y hay más se mueren los que son de edad, ¿no? Y es natural, porque dicen: bueno, ya estaba viejito, se murió. Pero ¿qué pasa cuando una joven se muere? Y a veces preguntamos: Señor, ¿y por qué tú lo llevaste? ¿Por qué se fue? No era su tiempo. Nosotros no sabemos los tiempos de Dios. Dios tiene un tiempo especial para cada uno, y Dios tiene un propósito en nuestras vidas. Y así como mi papá murió ese día, hace 3 años, y el apóstol me habló y me dijo: tu papá no ha muerto en vano, sino que ha sido sembrado para el reino de Dios. Y es tiempo que tú decidas abrir una obra. Entonces yo realmente tenía un poco de temor, porque es una responsabilidad, es un trabajo, no es un juego, o sea, comprometerse con Dios y hacer algo para Dios, porque Dios es un Dios que le gusta a las personas que se comprometen y lo cumplen. Y a partir de ese día, o sea, comencé un año a decidirme, un año. Y muchas veces escuchaba palabras de otros pastores, inclusive de algunos hermanos que están aquí todavía, y de otros más que me decían: tú puedes, tú tienes la talla, tú tienes la presencia, tú sabes algo de la Biblia, no sabrás mucho, pero por lo menos, además tú con tu esposa de oración. Entonces siempre la gente va a deducir de lo que ve, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si la vemos a Berta y sale y habla y dice: wow, no, esa señora habla bonito, hay que ponerla para que sea presentadora, ¿no? Porque habla bonito. O de repente vemos a Iván que canta y dice: uy, no, esa canta bien, hay que llevarla para que se ensaye y practique, por lo que estamos viendo. Pero Dios no ve eso, Dios ve otra cosa. Entonces Dios pone el deseo en el corazón de nosotros para hacer algo, y muchas veces nosotros mismos no lo queremos, porque decimos: no, yo no es mi tiempo, ¿para qué? ¿No? Entonces yo también a veces pensé tanto tiempo que no era mi tiempo, y el tiempo se estaba pasando, ¿sí o no? Entonces hay un tiempo que Dios marca, pero muchas veces nosotros no queremos obedecer, o no queremos entender, o no queremos resignarnos a decir: sí, Señor, me rindo a ti, porque Dios no nos va a dejar solo en las cosas que emprendamos, en las cosas de Él. Tampoco nos va a dejar solo en las cosas que emprendamos en lo natural. Si tú quieres estudiar, tú quieres trabajar, quieres esforzarte, quieres salir adelante, no nos va a dejar solo, porque Él ha prometido que siempre va a estar a nuestro lado. Y entonces el día que yo decidí, fue Susana, la hermana Susana, una de las que primero, o sea, estuvo con nosotros, y la que siempre, bueno, tuvo una palabra de aliento diciéndome: tú abre y yo voy a estar contigo, ¿no? Porque Dios me ha puesto en mi corazón eso. Entonces, muchas veces es necesario una persona que te apoye, una persona que te diga: hermano, tú lo puedes hacer, hermana, anda adelante. Aunque nuestra mente diga no,
Pero si tú recibes una palabra, no solamente de Dios, de otra persona, tú como que tomas un poco de aire y dices, yo creo que sí, vamos a hacerlo, pero no tengo cómo, dónde, cuándo, en qué lugar, ¿no? Porque a veces digo, ¿cómo empiezo? ¿No? La cosa no es cómo tú vas a empezar la carrera, la cosa es que te metas a la carrera, ¿no? Entonces cuando tú comienzas a caminar y a correr la carrera, tú te das cuenta que hay otro que tiene una... Yo he corrido muchas veces y he visto uno que tiene una pinta de atleta, tú sabes, una pierna grande, un cuerpo así, y todavía hacían así, y me miraban y decían, yo flaquito, ¿no? Pues en ese tiempo era más flaquito, imagínate que ahora soy flaco. Y entonces yo decía, wow, este tiene una pinta. Y me acuerdo una vez que estaba en un concurso y había uno que tenía una pinta, ¿no? No era un concurso oficial, pero era un concurso. Y él se había quitado los zapatos y decía que él así iba a correr. Entonces vino otra persona y dijo, no, él no puede correr así, porque acá todos corren con zapatos, de carrera o con no carrera, pero con zapatos. Y él dijo, bueno, no importa, igual voy a ganar. O sea que él estaba como si seguro, bien seguro que iba a ganar. Y yo lo miraba y decía, entre mi mente también decía, usted debe correr bien, ¿no? Porque tiene la seguridad. Pero sé que yo también puedo correr y yo puedo también ganar. Puedo hacer algo aquí, yo sé que puedo hacer algo. Y yo corrí, ¿no? Y cuando comencé a correr, o sea, yo lo veía él que me iba como 1 metro de distancia, ¿no? Y yo lo miraba corriendo, ¿no? Y yo decía, no, él no me va a ganar, él no me va a ganar. Y yo comencé a correr. Y al final le gané, ¿no? Entonces yo me di cuenta de que todo es posible cuando uno nuevamente se traza esa meta y dice, yo lo voy a hacer. Aunque muchas veces nadie me apoye, pero yo lo voy a hacer, yo voy a continuar donde Dios me ha mandado, donde yo quiero. Y si tú dice que si tú haces una cosa buena, ten por seguro que Dios va a estar contigo. Claro, si tú haces una cosa mala, Dios no va a estar contigo, ¿no? Pero si tú haces una cosa buena, agradable y perfecta, como dice su pensamiento de Dios, ten por seguro que Dios va a estar ahí, ¿no? Muchas veces nosotros queremos ser justos, como yo he escuchado a algunas personas acá y dicen, no, a mí, yo no puedo permitir que pase eso aquí, delante de mí, aunque yo no soy el jefe, pero yo trabajo contigo y yo no voy a permitir eso. Y eso muchas veces le honra a Dios, porque tú estás poniendo en tu posición y tú estás diciendo, no, las cosas se hacen bien, no solamente para el Señor, sino en lo natural también. Amén. Entonces yo quería darle este preámbulo para decirles de que esta obra no se abrió porque yo quise, porque yo quería tener una posición o porque yo quería ser reconocido. No. Yo ya he sido reconocido delante del Señor y eso es suficiente para mí. Dios me valora a mí y yo tengo un valor delante de Dios y nadie me lo va a quitar ese valor, nadie. Entonces nosotros tenemos que tener la seguridad que Dios ya nos dio un valor a nosotros, un valor especial. Somos un tesoro, somos un diamante, ¿okay? Somos como una dinamita que va a explotar. ¿Y qué pasa cuando una dinamita explota? Hace un montón de daño, ¿sí o no? Y vemos en la televisión ahora que están viendo problemas allá en Israel, que están poniendo bombas, ¿no? Y vemos que una explosión es una explosión. Nosotros somos como una dinamita caminando y que donde vayamos debemos explotar, ¿no? Y debemos hacernos ver de que Dios está con nosotros. Amén. Somos power, ¿no? Entonces tenemos que creer, ¿no?, que nosotros sí podemos. Y en este año, en estos 2 años que han pasado, hemos tenido de todo, ¿no? Experiencias, gozo, lloros, alegría, amargura, tristeza, gozo, de todo ha habido, ¿no? Ha habido hermanos que pasaron y se fueron, unos se fueron dejando huellas, otros sin dejar huellas, otros han permanecido, ¿no? Otros han ido cambiando, han ido mejorando, han ido perdiendo sus temores, han ido recibiendo más sabiduría, más inteligencia de parte de Dios. Hemos ido creciendo, parece mentira, pero no somos los mismos. Desde cuando tú llegaste aquí hasta ahora no somos los mismos. Y yo te digo, hermanos, ustedes son bien bendecidos en este lugar, porque acá están aprendiendo cosas que en otra iglesia que tienen años no han aprendido. Hay iglesias que son grandes, pero no saben nada, hermano. Yo le digo, porque yo estoy en varias iglesias y conozco varios hermanos que no saben por dónde salir ni por dónde entrar. Pero nosotros estamos siendo educados y estamos siendo perfeccionados
conforme a la palabra de Dios, vamos a saber por dónde entrar y por dónde salir. Vamos a saber en qué momento tomar la espada y levantarla y ejercer lo que Dios nos ha dado. Amén. Somos soldados, somos guerreros. Imagínate tú que Dios te digo, vamos a pelear. Y tú me dices, ¿con qué cuento, pastor? Con lo que sea, pero vamos a pelear. Uno agarrará la olla, otro agarrará un sartén, qué sé yo. Pero vamos a pelear. Usted ha visto cuando alguien le quiere quitar sus cosas y agarra lo que sea. Y yo en Perú me acuerdo que había gente que iban y le quitaban sus cosas porque debían, ¿no? Entonces los del juzgado contrataban gente así medio de mal vivir y decían, entre y saquen todo y saquen lo mejor. Y entonces el televisor, el Figueroa, no, ponle ruedas y cárgalo, y lo cargaban y lo sacaban, ¿no? Y la gente, y otros lo agarraban. O sea, había un grupo que agarraba a la gente, a la familia, otros que sacaban las cosas y el último te quedaban sin nada, ya, y se iban. Inclusive la policía estaba ahí, pero no se metía. La policía, no estamos aquí para reparar el orden, decía nada más, ¿no? Pero ellos hacían lo que querían. Entonces la gente muchas veces agarraba hasta su olla, agarraba agua caliente para que no se lleven sus cosas, ¿no? Y había familias que a veces no se podía, porque esas familias estaban tan unidas que todo el mundo hasta en el techo te arrojaban basura, te arrojaban vidrio, qué sé yo, para que no se le lleven sus cosas. Pero pasaban una semana y venían el doble, venían más policías, venían más gente y ya, pues no iban a hacer nada, se lo llevan. Pero nosotros no tenemos una batalla así, natural, tenemos una batalla espiritual. Amén. Porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, dice su palabra, ¿sí o no? Contra los huestes, contra las potestades, contra las legiones celestes. O sea, hay una guerra espiritual que se tiene que ganar antes. Amén. Antes. Y por eso que nosotros sabemos que aquí Dios ha puesto un espíritu de adoración y también un espíritu de guerreros. Y por eso que yo puse esta foto aquí, ¿no? Y alguien me imagino que al final sabrá pues ya de memoria la visión, ¿no? Entonces, al final va a ser una sorpresa, un regalo al que se la sabe. Okay. Entonces estábamos hablando la semana pasada sobre Josué, ¿no? Estábamos hablando de Josué y cómo Dios lo estaba preparando para conquistar, ¿cierto? Entonces Moisés dice que había muerto y Josué era el que tomaba su lugar. Dios ya lo había escogido. Inclusive Dios lo había escogido, le había hablado a Josué y le habló a Moisés y le dijo, ahora le toca a mi hijo. A él le toca, ya tú ya no, hasta aquí nomás. Y eso hablamos la semana pasada, donde Josué tomó su posición para comenzar, ¿no? Y hacer lo que Dios le había dicho que haga. Josué era un hombre guerrero. ¿Sabían ustedes que él siempre estaba peleando? Moisés no peleaba. Moisés estaba levantando su mano o estaba orando, porque Moisés era un adorador de Dios, ¿no? Y él estaba siempre intercediendo. Pero Josué, el que estaba ahí, el que se enfrentaba, el que se agarraba a cuchillazos, qué sé yo, a espadas. Pero Moisés, el que estaba intercediendo, estaba orando. Acuérdense que Moisés siempre ha sido un intercesor. Desde cuando su sobrino Lot estaba en Sodoma y Gomorra. Él estaba en la marra, que me acordé de la historia, imagínate. Entonces él estaba ahí y Moisés estaba intercediendo por su sobrino. Entonces aquí también Josué estaba luchando siempre y siempre Moisés estaba adorando, intercediendo, orando para que las cosas salgan bien. Entonces le llegó el tiempo a Josué. Y yo quiero que vayan en sus Biblias en Josué 1:5 para que podamos ver algo que dice la palabra, donde Dios le habló a Josué. Dios le habló a Josué y Dios nos habla también a nosotros en esta mañana, en un día especial, cumpliendo segundo año aniversario en esta iglesia, en este local, en esta humilde casa donde ha servido para que cada uno de nosotros podamos estar en confort, podamos estar cómodos, podamos escuchar la palabra, podamos aprender la palabra, podamos alabar a Dios, adorar a Dios y servirle a Dios. Amén. Gloria al Señor. A ver, los niños, ¿conocen a Josué? Ya, ahora si no lo conocen, ahora van a conocer. Pero Josué era un jovencito muy decidido a hacer las cosas. Josué era un hombre que Dios había escogido para que le sirva a él como guerrero, ¿no? Y mira, escuchen lo que Dios le dice a Josué en el 1:5. Le dice: nadie
nadie, ¿qué es? Nadie es nadie, sino nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. O sea, no cuando eres chiquito nomás. Es como cuando tú, el niño dice, mira, si hay cosa, le llamo a mi papá. Entonces, a ver, llámalo pues. Y entonces, papá, y el papá dice, ¿qué pasa? Y él, no, nada, no pasa nada. Dice, no, y el muchachito se va. Sí, Josué 1, capítulo 1, versículo 5. Entonces, así mismo, Dios es igual. Dios es nuestro papá, el que sale por nosotros. Y aquí le dice a Josué, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré, no te desampararé. ¿Eso es lo que está diciendo Dios ahí? Que Él nunca nos va a dejar, ni nos va a desamparar, ni nos va a... Nada, Él siempre va a estar ahí, en nuestro lado. Dice, estaré contigo. Dios está diciendo una palabra, estaré contigo. No es que, ay, no sé si Dios parece que me ha abandonado, parece que yo me he enfriado, parece, esté frío, esté caliente, Dios va a estar contigo. Vengas a la iglesia, no vengas a la iglesia, Dios va a estar contigo. Ores, no ores, Dios va a estar contigo. Porque Él ha dicho su palabra, estaré contigo. Amén. Siempre va a estar contigo. En estos 2 años Dios ha estado conmigo y Dios ha estado con los que han estado aquí. Amén. En las buenas y en las malas, Dios está contigo. Amén. Él dice que no nos va a dejar. O sea, no solamente estoy contigo. No te voy a dejar. O sea, por más que tú no quieras, no te voy a dejar. No es que yo me voy al mundo, pero no te voy a dejar. No es que a mí me gusta, pero no te voy a dejar. Te voy a traer nuevamente a mi rebaño y te voy a levantar de nuevo. Porque Dios quiere lo mejor para nosotros. Y aunque nosotros muchas veces digamos no, Dios dice, así que no, ¿quién va a ganar? Tú o Dios. Entonces, no, que no me gusta, no, que así no es, no, que no me parece, no, que no me cae. Te cae, no te cae, te guste, no te guste, a Dios sí le gusta. Entonces, tú le gustas a Dios. Nosotros le gustamos a Dios como somos. Y Dios nos va a levantar. Dios nos va a sacar de donde estamos y nos va a llevar a otro lugar mejor. Amén. Gloria a Dios. Entonces, ya sabemos que Dios está con nosotros. Pero antes de que este pueblo pueda ir y tomar posesión de lo que le correspondía, porque nosotros tenemos que tomar posesión de muchas cosas. Mira, muchos de nosotros no estamos tomando posesión de lo que nos pertenece. Dios nos ha prometido muchas cosas que ni sabemos. Yo, por ejemplo, puedo decirte, yo hice un cheque a nombre de Diana, por ejemplo, pero Diana ni sabe. Y si no sabe, ¿cómo va a saber que tiene el cheque? ¿Y cómo va a cobrarlo si no va al banco? ¿Cierto? Y el cheque está acá, guardadito. Pero si yo no le enseño, ella no va a saber. Y digo, acá tengo el cheque para Diana. Diana, hola. Pero no le digo nada. Pero si digo, Diana, acá tengo un cheque para... Ay, sí. ¿Y por qué? No, solamente te voy a regalar. Ay, ¿cuánto es? Una pregunta, ¿sí o no? Así mismo, Dios tiene muchas promesas para nosotros, sino que nosotros no sabemos. Pero ten seguro, cuando tú sepas las promesas, tienes que creerlas. Porque muchas veces, sabiendo las promesas, tampoco lo creemos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tenemos que comenzar a creerle a Dios, a creer a sus promesas, a creer a su palabra, que Dios nos va a llevar donde quiere llevarnos. Y así mismo a Josué le dijo, yo te voy a llevar. Vamos a ir al capítulo 3, ahí lo mismo nomás, donde ya era el momento de que ya iban a pasar el Jordán. O sea, el Jordán es un río. Acuérdense que Moisés pasó por un río, por un mar, pasó por el mar rojo, ¿cierto? Pero ahora Josué va a pasar por el río Jordán. Después de mucho tiempo, ahora va a pasar Josué, ¿no? Y ahora vamos a ver, dice, Josué se levantó de mañana, o sea que los que duermen mucho, levántense de mañana. José se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitín y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Siempre nosotros antes de pasar algo tenemos que tener un descanso, un reposo en el Señor. Tenemos que aprender a reposar en Él. Antes de hacer algo, vas a pasar tu Jordán. No, primero tengo que descansar en el Señor. Tengo que reposar y decir, Señor, voy a meditar. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y tú meditas en el Señor y descansas en el Señor. Y es ahí donde Dios te da la sabiduría y la dirección para hacer las cosas. Amén. Entonces Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel, ¿no? Y reposaron ahí antes de pasarlo. Y después de 3 días, los oficiales recorrieron el campamento. Imagínense los oficiales recorriendo, todos están preparados.
para pasar el Jordán, y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que lo llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Nosotros tenemos que mirar siempre a nuestro Señor cuando vamos a pasar nuestro Jordán. Tenemos que no dejar de mirar a nuestro Dios en todas circunstancias. Así mismo como Pedro, cuando le dijo: Señor, ven, y Pedro se levantó de la balsa y caminó, pero cuando él dejó de mirar al Señor, se hundió. Nosotros tenemos que mirar todo el tiempo a nuestro Señor. Nuestros ojos deben estar puestos en Él, en el Señor que ha hecho todas las cosas a favor de nosotros. Amén. Entonces, después de estos 3 días, y mandar al pueblo diciendo que el arca iba a ir y que ellos no dejaran de mirar el arca, a fin de que sepáis, en 4, el camino por donde habéis de ir. O sea, ¿cómo van a saber por dónde van a ir si no saben la dirección? La dirección es el Señor. El arca representaba a Dios en ese lugar. No podía el Señor manifestarse como ahora, porque eran otros tiempos, pero en realidad el arca era como Dios mismo ahí, y nosotros no teníamos que dejar de mirar el arca, y el arca estaba delante, dice, ¿no? Entonces, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino, pero entre vosotros y ella hay una distancia como de 2000 codos, que viene a ser como 900 metros, no acerquéis a ella. Entonces mira, ahí le estaba diciendo al pueblo, ¿no?, que ellos iban a pasar algo que antes no habían pasado, ¿sí o no? ¿Antes habían pasado el Jordán? No habían pasado el Jordán. ¿Antes habían pasado otro río? Tampoco habían pasado otro río. Y ahora les voy a decir por qué. Pero ellos no conocían ese camino. Muchas veces no conocemos los caminos que vienen, pero Dios conoce todos los caminos. Por eso que Él va delante de nosotros diciéndonos: este es el camino para ti. No, pero es que no, es muy chiquito, muy grande, no es para mí, es para ti, es para ti. Ahí tienes que caminar, ahí tienes que andar. Tenemos que ser humildes y mansos de corazón y decir: Señor, este es mi camino para mí. No para sufrir, porque Dios nunca te va a llevar para sufrir. Es un tiempo, es un proceso donde tú vas a pasar el Jordán, pero después vas a salir de eso y vas a poder coger los frutos y la tierra prometida que Dios ha prometido en su palabra para cada uno de nosotros. Amén. Gloria al Señor. Entonces, Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Es importante que todo el tiempo estemos santificándonos ante el Señor. ¿Eso qué nos indica? De poder buscarlo a Él y pedirle perdón todo el tiempo. Señor, me arrepiento. Señor, perdóname si hice algo, si hablé algo, si pensé algo, si murmuré algo. Señor, quita esto de mí. Y Dios te va a limpiar, te va a perdonar. Tenemos que santificarnos, dice, ¿no? Para que lo que Dios va a hacer al día siguiente. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo: tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel. Dios te dice en esta mañana: desde este día Dios te va a engrandecer. Dios te va a llevar de victoria en victoria. De este día Dios va a cambiar tu vida. De este día en adelante Dios va a transformar lo que hasta ahora tú no has dejado que Él transforme. Tenemos que rendirnos a Él y tenemos que decir: Señor, transforma mi vida, cambia, quita todo aquello que realmente no es tuyo, no te agrada a ti. Y Dios va a ir quitando, Dios va a ir quitando, amén. Dios va a ir quitando, aleluya. Entonces dijo: tú pues mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto diciendo: cuando hayas entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Y Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos y escuchad las palabras de Jehová en el Jordán. Dijo: acercaos y escuchad. Tenemos que oír